Empezamos? Vale. Bona tarda a tothom. Tornem a ser aquí. Comencem la jornada que correspondrá a la tarde. Lo hacemos con este segundo bloque que vamos a iniciar, que lo hemos titulado Gestionar, corromper y resistir en la retaguardia. En realidad parece, digamos, un título muy diferente al anterior, ¿no? Que la República bajo escrutinio, pero de alguna forma es como una continuación del primer bloque, pero queríamos poner el acento quizás mucho más en la forma cómo se gestionó y qué tipo, durante la República, evidentemente en la Guerra Civil, sobre todo, cómo se gestionó y qué tipo de prácticas se llevaron a cabo, prácticas, digamos, de gobierno. Y que tuvieron que ver estas prácticas con la denuncia de la corrupción y evidentemente también con esto de la supervivencia, lo que hablábamos durante la mañana sobre la necesidad de supervivencia que tuvo el régimen republicano para poder llevar adelante la guerra, ¿no? Poder sobrevivir a la sublevación militar del otro bando, de los insubordinados, evidentemente, de los rebeldes. Entonces, para ello contamos con tres ponencias. La primera que se llevará a cabo es la que va a pronunciar Pierre Salmon. Luego, inmediatamente tendrá lugar la ponencia que va a pronunciar Miguel Campos. Miguel Íñigo Campos. Y luego calculamos que sobre las 4:15 vamos a hacer una pequeña pausa. Y a las 16:30 David Martínez Fiol va a pronunciar la última ponencia de este día, para que luego a las 17, si todo va bien y vamos ajustados de tiempo, o vamos cumpliendo con los tiempos, tendremos el debate. Y de esta manera vamos a cerrar la jornada de hoy. Las pequeñas presentaciones, tampoco nos vamos a extender en las presentaciones, pero empiezo por Pierre Salmon. Él es maître de conférence a l'École Normale Supérieure de París, es doctor por la Universidad de Caen, Normandía, y la tesis doctoral la defendió en octubre de 2021 sobre el tráfico de armas en la Guerra Civil Española, que ha sido doblemente premiada. Realmente es un mérito extraordinario el de Pierre Salmon con esta magnífica investigación. Una de las, digamos, líneas de investigación que está impulsando es el de la historia social, escrita desde abajo, de la criminalidad, la política y los conflictos, y en concreto sobre las circulaciones legales e ilegales. Esto evidentemente conecta directamente con el tráfico de armas y con el mercado negro, donde acudió el régimen republicano y los diferentes sindicatos también y fuerzas obreras y políticas para obtener armas en este mercado negro. También él, creo que es una característica de su obra investigadora, la perspectiva que le da es desde la historia transnacional, sobre todo entre España y Francia, fundamentalmente. Él tiene a ver, sí. El libro, es verdad, que tienes publicado el libro que deriva precisamente de la investigación de la tesis doctoral, que titulado, hago una traducción al español, es un antifascismo de combate, armar la España revolucionaria, 1936-1939, publicado hace muy poco, en 2024, el año pasado. Respecto a Miguel Íñigo Campos, él es profesor en este momento visitante de la Universidad de Rey Juan Carlos. Ayudante doctor, hemos mejorado un poco. No mucho, pero un poco. Esto es una gran noticia. Encima son un contrato de 6 años con la nueva LOSO, o sea que... Bueno, pues muy bien, ¿no? Porque el profesor que también doctor, yo sé, pero de todas maneras, la universidad donde te formaste, y él sacó, digamos, tuvo el título de doctorado, fue la Universidad de Madrid. Las líneas de investigación tienen que ver con la internacionalización de la Guerra Civil Española, con la política exterior española en el siglo XX y también con las relaciones entre España y Iberoamérica en el siglo XX. En 2022 publicó el libro, creo que es
muy conocido, digamos, respecto a tu obra investigadora, que se titula Armas por la República, Contrabando y Corrupción, julio 1936, mayo 1937, publicado en la editorial Crítica con prólogo de Ángel Viñas. Y finalmente, David Martínez Fiol, él tiene un curriculazo tan largo que lo que hicimos fue consensuar, digamos, una presentación curricular más breve, que tiene que ver precisamente con la vinculación de este currículum con el coloquio, ¿no?, que tenemos entre manos. Él es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigador de nuestro grupo de investigación, del GREPIC, el Grupo de Investigación sobre la Política, Instituciones, Identidades y Corrupción. Y aquí lo que va, digamos, a desarrollar en su ponencia tiene que ver con una línea, una potente línea investigadora que él ha desarrollado en torno a la ética del funcionariado de la Administración Autonómica de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, incluida también la guerra. Entonces él ya ha sacado 3 libros derivados de esta línea de investigación. Uno es el Leviatán en Cataluña, el otro es Estatisme y Antiestatisme a Cataluña, 1931-1939, y finalmente els Sindicats de Funcionaris de la Generalitat de Cataluña, 1931-1939. Y hay que decir que esta línea de investigación está muy poco explorada en general en la historiografía española y tampoco en la catalana. Yo creo que sí que tiene mucho que ver precisamente con esos estándares éticos del funcionariado y como estos se vieron modificados a raíz de la guerra. Bueno, y sin más presentaciones, pues damos paso al desarrollo, a la pronunciación de estas ponencias y empezamos contigo, Teresa Salmón, y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias por la invitación y por la presentación también. Estoy muy contento de estar aquí rodeado de gente que trabaja sobre armas, corrupción durante la Guerra Civil Española. No suelo estar en estas condiciones, pero bueno, para ganar la guerra, la República Española debía conseguir, lo sabéis, como sortear el embargo internacional de la no intervención. No cabe duda de que esta política fue una cosa mayor, una derrota del gobierno republicano, que no pudo contar con el apoyo suficiente para contrarrestar el abastecimiento de armas italiano o alemán a los golpistas. Aunque las entregas como mexicanas o soviéticas fueron esenciales, no bastaron en este contexto. La República Española utilizó su aparato diplomático para establecer varias comisiones de compras a lo largo de la Guerra Civil. Las misiones más importantes se organizaron desde París, utilizando un sistema semi-legal, es importante, no es de contrabando, para conseguir falsas licencias de exportación, sobornar agentes políticos o diplomáticos, usar plataformas financieras y firmar contratos de tintes más o menos legales y todo ello confidencialmente. La historiografía ya ha descrito las actividades republicanas para encontrar y comprar material de guerra ahí donde era posible, además de la obra de Galán Ausen, que sigue siendo una síntesis global imprescindible sobre el tema. Existen otras investigaciones sobre las actividades de la Embajada parisina. Ricardo Miralles describió muy bien la organización global de las actividades de las comisiones de compras establecidas en la Embajada Española, Ángel Viñas también, y recientemente Miguel, que está aquí, enriqueció nuestro conocimiento de las difíciles gestiones del gobierno republicano en todo el mundo para comprar armas por vías ilegales durante los primeros meses del conflicto. Y estos trabajos señalan las grandes dificultades a las cuales se enfrentaron las comisiones parisinas en su búsqueda de armamento. Primero, en los primeros meses, sufrieron estafas y robos por parte de los mercantes de armas y a los golpistas o sus aliados. Y segundo, tuvieron que hacer frente a blocajes legales por parte de varios países por donde las armas tenían que transitar. El caso francés es muy representativo, para abrir o cerrar la frontera.
y hay que pasar por varios países. La historiografía con la que contamos actualmente describe con precisión cómo la República se vio obligada a lidiar con regímenes políticos enemigos como Polonia o Grecia. Sabemos que en estos países el material de guerra vendido a la República era de mala calidad a menudo y que se pagaba carísimo, eso ya lo sabemos. También conocemos la denuncia rotunda con la que los antifascistas recibieron las relaciones entre las comisiones republicanas en París y los dichos traficantes de armas. Estas críticas por parte de los anarquistas, comunistas, etc., no son infundadas, creo que lo explicará muy bien Miguel, pero impiden ver otras realidades diplomáticas, económicas y sociales propias al abastecimiento de armas. Bueno, para esta comunicación y esta investigación, como utilicé yo con varios fondos de archivos que permiten medir el precio de la corrupción diplomática y por lo tanto el coste del embargo. Las fuentes son bastante numerosas, la verdad, y fuentes de archivos institucionales republicanos, los documentos rojos o los documentos que vienen de los archivos privados o personales de las fundaciones políticas o archivos políticos como el archivo del International Institute of Social History en Amsterdam, o por otra parte, eso también es importante, los archivos de inteligencia o de represión, también del régimen rebelde, pero también de la vía diplomática como republicana, y también archivos de represión y de vigilancia franquistas o de franceses, que son los archivos de espionaje militar francés del famoso Deuxième Bureau, que tiene mucha información sobre el tráfico de armas. Gracias a estos archivos creo que podemos escribir otra historia de la guerra civil en su dimensión internacional. Podemos ver que la relación con la República, con los dichos traficantes de armas, no fue tan ineficaz e inútil como se suele describir y como se suele describir en los grupos políticos. El análisis cruzado de estos archivos y republicanos, franquistas, franceses, saca a luz una cierta falta de pujanza internacional de los franquistas, y eso me parece más nuevo, que siempre se quejaron de sus dificultades frente al gasto exterior republicano. Sobornar al enemigo, permitió ganar la guerra, no permitió ganar la guerra, pero sí ayudó a no perderla rápidamente. Estoy de acuerdo con la idea que en 1937 sin armas no se podía hacer más cosas, y incluso antes. Para entenderlo hay que contextualizar primero las críticas hechas en contra de estas comisiones parisinas y después explicar cómo fue una herramienta útil para hacer la guerra. Primero, con las acusaciones políticas, aunque es cierto que los delegados de las comisiones de compras de la embajada parisina afrontaron muchas dificultades, parece crucial contextualizar, explicar. Lo más obvio se refiere a los ataques, pero no voy a decir muchas cosas en este tema, a los ataques por parte del mundo rebelde. Hay una cosa, según los rebeldes, las compras ilegales, según ellos, de armamento son inmorales, y la batalla librada por los republicanos en este terreno, de la mano de los judíos, comillas, sería la prueba de ello. Dicen que hay una inmoralidad, que todo es ilegal. Eso es un terreno también de lo que es legítimo o no legítimo. Pero bueno, voy a hablar más de las críticas que vienen del mundo republicano, de la coalición antifascista. Y primero con los ataques que vienen de los anarquistas. Gracias a ciertos agentes instalados en las grandes ciudades europeas, los anarquistas españoles, la CNT, la FARC, comentan, incluso denuncian el trabajo de los delegados republicanos en París. Uno de los primeros ataques formulados contra los miembros de las comisiones consiste en presentarlos como desertores que huyen de un combate en el que el pueblo español está dispuesto a todos los sacrificios.
No voy a leer toda esta citación, pero dentro hay unas partes muy interesantes, es decir, que se trata de los continuos errores de rumbo y de táctica de la política internacional de los republicanos. Entonces, las equivocaciones, la incomprensible lentitud, la ignorancia se han enlazado con la inmoralidad más patente. Los soldados morían en las trincheras de la ciudad universitaria en esa época. Como tiene otra fecha, pero es un informe que se ha reproducido varias veces. Y las posiciones, y también se decía al final que entregaron a los más sospechosos manejos. Y leyendo esto parece que no solo lo hicieron mal, pero sino que aprovecharon del contexto para ganar dinero y todo. Y los informes cada vez como sobre las actividades de las comisiones de compra abundan en términos que traducen una aversión hacia los delegados de compras en el extranjero, hacia sus acciones y en general hacia lo que representan. Por ejemplo, se les describe como componentes de una camarilla de amigos personales libres de todo control responsable, que formaría, comillas, cofradía de aprovechadores. Y también se indica que querían ganar dinero como al mundo, cito comillas, como al mundo al enemigo contra el pueblo que se creía ayudado por esta aristocracia del burocracismo republicano. Y en todo caso, para los anarquistas se trataría de una lacra debido a la educación política es importante de sus aliados del momento. Es realmente una cuestión de moral también en este terreno. Esto es por una parte de los anarquistas, no todos por supuesto. Otra parte son también por parte de los comunistas franceses. Los comunistas franceses formularon críticas como muy virulentas contra el trabajo de las comisiones de compra parisinas. En Francia durante mucho tiempo hemos estado sujetos a relatos que devaluaban el trabajo de las comisiones de compra y de manera general del trabajo de los españoles en la guerra civil, de manera general, que no lo hicieron bien, que era culpa de los españoles, nada de culpa de los franceses en esta guerra. Y Giulio Ceretti, italiano, pero estaba en el Partido Comunista Francés, organizó el tráfico de armas en el territorio francés y por el Partido Comunista Francés y con la Internacional Comunista. Y en 73 publicó sus memorias a nombre de Dute, a la sombra de los Gostet, Torres y Togliatti. Y como comparte sus impresiones sobre las comisiones de compras, como en Francia los historiadores no solían leer a los españoles, solo citaban a tipos de testimonios escritos por franceses. Y en esta ecuación describe con mucho desprecio el trabajo realizado por los republicanos españoles en las primeras semanas de la guerra civil, y se nota aquí que se trata de anarquista. En esta hora tan grave para el destino de la República, durante la guerra civil, la batalla de la ciudad universitaria, se hacía poesía, no extranjero, sino como explicar que después de 2 meses mi comité, que no es verdad, se hubiera convertido en el eje de toda la acción en favor de España. Un poco una cosa de recoger como todo el heroísmo de las compras de armas. Y también ataca de manera violenta como a Stein, Blum, y cita a Daniel Wolf, un mercante además muy importante, y dice, por Wolf, que como debía haber entendido que en medio de todo el caos, nosotros, mayúsculas, Dutilleux y yo, franceses y comunistas, éramos más o menos las únicas personas serias. Y esta imagen un poco de Quijotes de los españoles es una imagen de desorden general. Y al final se puede preguntar, como, por supuesto, y lo explicará muy bien Miguel, hay problemas, robos, estafas, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay incompetencia y corrupción? Porque incluso los delegados dicen que nosotros no teníamos competencia, faltábamos
de ideas sobre lo que es un tráfico de armas. Y hay una imagen que prevalece, es la imagen del caravanserai, caravasar o leonera. Es Pablo de Azcárate que hacía referencia a esta imagen, es decir, un lugar muy animado donde reina la confusión, la desorganización, donde los miembros de la embajada carecen de experiencia y pragmatismo. Creo que es el primero que utiliza esta expresión es Hugh Thomas, y después Gerald Dawson, y después muchos otros. Y estos elementos, experiencia y todo, son necesarios para llevar a cabo este tipo de operaciones. El problema es que a veces se ha aplastado a la cronología, extendiendo las dificultades muy reales, pero puntuales, a todo el periodo, sin tener en cuenta que las comisiones supieron mejorar sus métodos para comprar el material de guerra. Y eso es lo que voy a intentar de explicar en segundo lugar. Bueno, estas críticas, que en parte están justificadas, también resultan de un desconocimiento de las operaciones por parte de los actores, para quienes la lucha debía llevarse a cabo bajo la bandera del antifascismo en lugar de hacerlo con intermediarios interesados o incluso con enemigos ideológicos. Digo, muchos traficantes de armas son como fachas o como conservadores, y lo dicen claramente a los republicanos. Nosotros no queremos a los rojos, pero necesitamos dinero. Y el clima de desconfianza hacia los mercantes de cañones ciertamente reforzó la comprensión que a su vez alimenta a la crítica. Y la corrupción es, creo, una herramienta útil para comprar armas en un contexto de embargo internacional. Primero, hay que actuar fuera de la legalidad. De hecho, la prohibición internacional, quizá habría tenido que explicarlo antes, pero por entonces reforzada por decisiones a nivel estatal, influenciada por la Unión Europea, separa las adquisiciones en tres formas. El mercado legal, dicho blanco, se puede, por la República, puede comprar como camiones, por ejemplo, se puede hacer la guerra con camiones, se puede comprar cobre, hay cosas que se puede comprar. Pero de manera general se quedó casi inaccesible al mundo republicano. Otra cosa es el mercado negro, que se refiere a las compras totalmente legales, es decir, de contrabando, como si yo tenía municiones en mi mochila, no lo tengo. Es decir, como cosas que se van a parking y se van, bueno, sin legalidad. Y entre los dos hay un mercado gris semilegal que combina los canales legales e ilegales. Así pues, el mercado gris no podía existir sin una forma de control. Se trató de encontrar falsas licencias de exportación, sobornar a agentes políticos o diplomáticos, lo decía antes, usar plataformas, etc. Por eso tenemos archivos. Hay huecos, hay cosas que no sabemos, pero podemos encontrar archivos. A pesar de esto, también existe, y eso si se trata de corrupción y de cosas sin control, existe como un poco de contrabando organizado por las comisiones de compras parisinas en París. Y hasta el final del año 1936 parece que la Embajada Española apoyó muchas iniciativas más o menos espontáneas para sostener el esfuerzo de la guerra. Es por eso no sabemos si es generalidad, el gobierno, eso, porque todo un poco se mezcla. Y cuando lo consideraban útil y poco arriesgado, recurrían a operaciones de extraperlo. Por ejemplo, en septiembre de 1936, Alejandro Otero describió las operaciones que había emprendido y se refirió varias veces al contrabando como alternativa cuando no se podía hacer tratos. Y a menudo se trataba de pedidos de necesidad urgentes, como a los hermanos Lévy, de la fábrica de Bourg-les-Valence en Francia, que suministraban al mundo republicano. Y en septiembre de como 1937, Francisco Mas, que trabaja en la tercera comisión de compra, explica, dice que yo creo que no solo dan cuánto pueden, no dice claramente, pero indudablemente han venido a hacerlo algo así como nuestro paño de lágrimas, salvando en muchos casos con suministros urgentísimos.
Y se trata, por ejemplo, de la costa de Asturias durante el verano de 37. Explica que podemos dar órdenes de palabra, llevar el material de contrabando y a donde pedimos una vez que nuestro poder o mercado pagamos. Y en estas cosas seguro que hay plaza para como recuperar un poco de dinero y seguro que los hermanos Levis lo hacen de manera totalmente ilegal y con un poco de corrupción. De manera general, la conducta de otro ejemplo es la conducta de José Calviño, que parece muy representativa de esta conducta sin cuadro legal, me parece. José Calviño no deja de ganar en importancia, es considerado como protegido de Indalecio Prieto, también íntimo de Francisco Largo Caballero, de Juan Negrín, parece igualmente cercano a Alejandro Otero y Luis Araquistén, con quien continuará correspondiéndose después del conflicto. Y todos tienen un papel en las compras de armas. Y gracias a esta red de solidaridades interpersonales, socialistas, porque es verdad, siempre digamos comunistas o no comunistas, pero los socialistas tienen un papel importantísimo en las compras de armas. Concentra más poder en sus manos que los delegados políticos y regionales. Y en las 3 comisiones de compras debe en cada ocasión cesar sus funciones, pero logra, es como Manuel Valls, vuelve, digamos. Estábamos hablando de Manuel Valls, que cada vez no lo esperamos, pero vuelve, la gente hemos despedido, pero vuelve sin broma gracias a sus apoyos políticos y gracias también al pretexto de liquidar asuntos o seguir expedientes importantes. Y un ejemplo es lo que se puede comprar en Grecia con municiones nuevas y fabricadas a propósito de la guerra. Y un ejemplo es que una nota del CIFNE menciona como casi 1 millón de libras esterlinas, es decir, casi 5 millones de dólares, justo en enero de 1938, es mucho. Y en este ejemplo y otros, eso alimenta las especulaciones sobre un posible enriquecimiento personal y por lo tanto ataques políticos, de los cuales es difícil decir en qué medida están justificados. No tengo tiempo, pero en el exilio hay otro capítulo, la gente lo ha hablado antes, otro capítulo con que José Calviño se quedó con empresas republicanas, con dinero republicano, y no sabemos si ayuda a tal o tal cosa o protege a sus intereses, incluso intereses en España franquista, porque negocia también con los franquistas en los años 40. Bueno, una cosa es actuar fuera de la legalidad, otra es el paso necesario. Este sistema extralegal resultó muy costoso para la República Española, que debió lidiar, lo he dicho, con regímenes políticos como Polonia de Joseph Beck, la Grecia de Ioannis Metaxas, y ellos lo aceptaron para ahorrar divisas. De nuevo el tema de las divisas. Y bueno, la obligación de tratar con ellos ha sido descrita en la historiografía, Gerdoson señala la existencia de repartos de territorios y de contratos entre los traficantes. Hablando de ilustración, el investigador británico demostró que la adquisición de material bélico del Sanicat Export Premium Obregueno CPW debía hacerse a través de un pequeño círculo de intermediarios, incluso el nombrado Stefan Czarnecki, hablaré más de Czarnecki en la conclusión. Indalecio Prieto recuerda al ministro de la Justicia, Manuel Hijo, que el uso de intermediarios, los traficantes además, es una obligación. Dice aquí, desde hace mucho tiempo, ando muy preocupado con la cuestión de los intermediarios en armas y municiones. Es imposible evitarlos hasta que uno de estos gobiernos, Francia, Inglaterra, otros, se decida a ayudarnos. Y estoy de acuerdo que entre líneas, que lo explica muy bien, es el giro hacia la Unión Soviética y otros países, porque Francia e Inglaterra rechazaron cualquier idea de ayuda importante, digo, a la República Española.
Y bueno, hay dudosos procedimientos comerciales, también permiten a ciertos comerciantes imponer sus altimañas. Un ejemplo puede ser el ejemplo, no sé si lo está aquí o no, como ejemplo de Michel Holtzman, que como traficante de armas que ha tenido complicidad con el aparato del Estado, y como él se dedica a vender como aviones de la empresa Fokker, como en Países Bajos, y el Estado Mayor francés dice en un informe, en todos los países en los que ha operado, casi siempre ha logrado establecer relaciones más o menos regulares con altos responsables gubernamentales y policiales. Les puso al corriente de sus ambiguas actividades con el fin de obligarles, llegado al caso, a protegerle y fuera de buen grado o por la fuerza, en este último caso, recurriendo al chantaje. Este tipo de personas también cada vez está en el límite. Y bueno, y también fue necesaria, además de esto, la ayuda de diplomáticos para cubrir las operaciones, la ayuda de México para proveer como certificados por las zonas ideológicas ya en los primeros meses de la guerra es conocido. También hay ayuda de países como Letonia, Lituania, Irak o como Turquía y muchos otros países. Y eso lleva a gastar sumas de dinero que son muy importantes. Por ejemplo, en el extracto de las transferencias diarias a las comisiones de compras parisinas, descubrimos una operación de casi 300 millones de francos en diciembre de 1936 por servicios especiales, hay muchas cosas así. Y la delegación vasca en París, en cuanto a las compras del delegado Francisco Bastarechea, son casi 70 millones de francos y 4 millones se destinaron a intervención de estados apoderados, es decir, para tener falsas licencias de exportación. Y bueno, una cosa es tener la licencia y después sobornar a gente para organizar el tránsito de armas hacia España. Ángel Viñaso también ha subrayado en qué medida el gobierno republicano tuvo que pagar sobornos a varios políticos franceses para permitir el tránsito de armas a través de la frontera, y armas soviéticas, digo. Y como existen muchos como bloqueos, por ejemplo, en julio de 1937, el vapor griego Yuri, con 500 toneladas de material de guerra, tiene como un incendio accidental durante su escala en Marsella, y la policía como detiene todo. Y el cónsul de España se levanta que las autoridades francesas, sospechando que se trata de mercancías para España real, se han mostrado más corruptas que nunca. Y problemas similares surgen durante el tránsito de material de guerra en 1938. Ivan Maisky, embajador de la Unión Soviética en Londres, denuncia la increíble corrupción de toda la administración francesa. Por supuesto, estos ataques, como tienen una dimensión moral y política, se critica la corrupción de las democracias burguesas. Pero los casos de este tipo se repiten y atestigan como la importancia que ha cobrado la corrupción dentro de la Tercera República Francesa, que da contradicciones a los demás. Y eso, bueno, tiene un precio, y al final estas cosas que todo incluido, que son misiones especiales, varios, a mi opinión, no sé, podemos debatirlo, pero creo que se acerca más o menos al 10% de cada lote, yo diría. Y por eso se ha sido muy debatido en los informes políticos e incluso después. Y mucha gente ha dicho que es ineficaz, pero en esta cosa no estoy totalmente de acuerdo. Una prueba de esto es la frustración de los franquistas ellos mismos. Primero hay que decir que bueno, los republicanos aprenden de sus errores, perfeccionan sus estrategias, aseguran mejor sus compras, por ejemplo, establecen servicios de contraespionaje económico. Además,
además hay que señalar que pasado noviembre de 36 la República parece más capaz de continuar la guerra y para muchos mercantes de armas eso es una oportunidad que no deben perder, no deben alienar a clientes potenciales, son capitalistas ante todo. Y de hecho, los franquistas solían encontrar problemas para bloquear los suministros al mundo republicano. Por ejemplo, la historiadora Sarah Elizabeth Inglis ha puesto de relieve las numerosas quejas contra el gobierno griego, entonces conocido por su anticomunismo. Y bueno, según me gusta la fórmula, dicen los franquistas que estos gastos grandes permiten suavizar dificultades. Podría ser un título, creo, para después. Y eso igual como pasó lo mismo en Polonia, antimarxista. En Polonia, como el delegado franquista de Salamanca no poder protestar contra las compras realizadas por el gobierno legal republicano. Y dice, por ejemplo, aquí tengo el extracto, dice que, esta parte me parece importante, que cualquier gesto de violencia no podía ser sino perjudicial, a menos de que nuestra actitud de compradores aquí no es la que más a propósito para hacer protestas. Es decir, que a veces están en una posición de no poder actuar y hay muchos como informes de este tipo, actuar contra el gobierno republicano y contra los traficantes de armas que dicen, como Zamiki y otros, bueno, sí, vendo a los republicanos, pero ellos tienen dinero, así que ellos para antes de vosotros. Y bueno, hay quejas, problemas frecuentes y como en Polonia, tanto como en Grecia, los sondeos de esta naturaleza continuaron hasta el final del conflicto, a pesar de todas las quejas y promesas. Y bueno, porque me está pasando el tiempo, cosas para concluir. Bueno, mi intervención saca a la luz la corrupción como palanca de guerra, los discursos, primera cosa, sobre la actuación del gobierno republicano, las divisiones políticas y después de la guerra las acusaciones políticas sobre las responsabilidades de la derrota crearon una distorsión, creo, difícil de resolver. Creo que los primeros meses que fueron muy caóticos crearon una imagen que no corresponde a la situación durante toda la guerra. Y debido al embargo internacional, la República tuvo que pagar sobornos y lo hizo bastante bien, pero esta situación naturalmente facilitó malversaciones, estafas, incluso robos a favor de los franquistas. Y para ganar la guerra se tenía que pagar soborno en casi todas las etapas de las compras de armamento. Primero, para comprar material a los gobiernos, menos la Unión Soviética y México. Segundo, para tratar con mercantes de armas, cuyo papel es absolutamente imprescindible. Y por fin, para organizar el transporte y el paso de armas, incluso en países aliados como Francia. Dicho esto, creo que debemos preguntarnos si la República Española y sus delegados en el extranjero podían verdaderamente actuar de otra manera. La corrupción es una herramienta que, para reforzar cooperación económica y política, permite ir más rápido y conectar mundos que están ya desconectados por motivos políticos y eso. Y eso permite combatir la distancia política, distancia social también y distancia geográfica para crear conexiones con Polonia, por ejemplo. Y si miramos otros conflictos, también hay corrupción. Durante la Primera Guerra Mundial hubo muchos escándalos de corrupción en relación con el conflicto. En Alemania con el tema de la comida, hubo hambrunas en Alemania. En Francia con la producción industrial militar o la producción textil, también militar. Cuando consideramos otros conflictos armados en el siglo XX, nos damos cuenta de que la colaboración entre enemigos ideológicos para comprar armas es constante. Así pues, el motivo es económico y a menudo se trata de casos de corrupción.
Un ejemplo para acabar. La Haganah, la organización paramilitar sionista, pagó, por ejemplo, mucho dinero al general Anastasio Taco Somoza, el dictador de Nicaragua en los años 40, para que este último proveyera licencias de exportación y de este modo camuflara el transporte de armas hacia Palestina con la bandera de Nicaragua. En estos años, el primer proveedor de armas en Israel fue Stefan Tzarniki. Stefan Tzarniki, un hombre que ya había enviado armas a los franquistas, como a la República Española, que había enviado armas a China, armas a Birmania, a los comunistas, anticomunistas, y alguien que envió armas como Israel, a pesar de que era bien sabido en aquella época que no escondía sus opiniones antisemitas. Entonces, ¿eso fue un problema? No, quizá no, porque Israel ganó sus guerras y la República no. Y así habló como todo un terreno de debate sobre la responsabilidad de las guerras. Gracias.